Vamos a ver la valoración de la renta geométrica. Primero vamos a hacer en la hoja 1 una renta geométrica normal. Primera cuantía 1000 euros, razón 1,1. Eso significa que se producirán incrementos acumulados del 10%, número de años 4 y tipo de interés del 5% efectivo anual. Lo primero que hay que hacer es representar la renta. La primera cuantía hemos dicho que son 1000 euros, pospagables. La segunda sería la anterior, sin dólares, pero por la razón con dólares. Metemos dólares para que al copiar hacia abajo siempre estemos multiplicando por 1,1. Valor actual. La forma más sencilla es con el VAN. VNA, la tasa al 5, los flujos, como ya son pospagables, se introducen y ya está calculado. El valor final es simplemente tomar ese valor actual y capitalizarle al 5% durante 4 años. Otra forma es tener ya programada la función VAGEO en el asistente de funciones, categoría definidas por el usuario, buscamos VAGEO y nos preguntará las variables, que son C, 1000 euros, Q, 1,1, N, 4 años e I, 5%. Y ya nos da directamente el valor actual. El valor final se puede calcular con la función definida por el usuario VFGEO que tenemos aquí, donde C es 1000, Q es 1,1, N4 y tipo de interés 5. Y efectivamente vemos que cuadra. Esto es una renta geométrica normal. Vamos a hacer ahora una fraccionada. Nos vamos a la hoja 2 y tenemos aquí una renta geométrica fraccionada mensual, donde la mensualidad pospagable es de 100 euros el primer año, constante durante el primer año, pero que al pasar al siguiente año se incrementa un 10%, por eso Q es 1,1. Años 4, eso en meses lo calculamos, tipo de interés 5 efectivo anual y calculamos el efectivo mensual. Planteamos una tablita con la renta mensual, como es pospagable, empezamos en 100. Esos 100 euros lo podemos poner con dólares y se va a copiar para los 12 primeros meses. La clave está en el mes 13. El mes 13 sería más el mes 1, que sería enero contra enero. Suponiendo que el mes 13 fuera el enero del segundo año, hay que tomar el enero del primer año y multiplicar por la razón. En este caso con dólares. La razón se mete con dólares para que al copiar hacia abajo se pueda ir multiplicando. Copiamos hacia abajo y observamos que durante el primer año la cuantía es constante de 100, durante el segundo, gracias al método que hemos utilizado, será constante de 110, porque lo que hemos hecho es multiplicar por 1,1. En el siguiente año es constante y ya la razón al multiplicar otra vez me da 121. Y en el último vuelve otra vez a ser constante de 133,1. Para calcular el valor actual, pues simplemente podríamos usar el VAN utilizando la tasa mensual y tomando toda la renta. Si tomamos toda la renta mensual de los 48 meses, ya tenemos ahí calculado el valor actual. El valor final sería ese valor actual simplemente capitalizado durante 4 años al 5% efectivo anual. Para el método 2, lo que vamos a hacer es anualizar la renta. Esto es, montamos aquí una tablita con la renta anualizada, pospagable, y vamos a calcular el valor a final de año de los 12 meses de cada año. La zona amarilla, que serían los 12 primeros meses, vamos a calcular su valor a final de año, en el instante 12. Eso sería aquí, en año sería el instante 1. Y lo voy a hacer con la función VF, puesto que es una renta constante. La renta amarilla es constante. La tasa es la mensual efectiva, punto y coma, número de periodos 12, punto y coma, el pago
negativo de menos 100. Cerramos paréntesis, intro. Ese sería el valor final. Como la renta es geométrica y el incremento es anual, aquí simplemente decimos más la anterior por la razón con dólares. Copiamos hacia abajo y ya tenemos la renta. Podríamos calcular el valor actual de esta renta simplemente utilizando el BAN. Podríamos calcular usando VNA, abre paréntesis, la tasa sería la anual, punto y coma, y los flujos serían todos estos. Si eso lo calculamos, vemos que coincide. El valor final sería simplemente capitalizar. Y podemos utilizar un método 3 que consiste en lo siguiente. Vamos a poner la tabla así. Sería usar la función VAGEO, asistente de funciones definidas por el usuario, función de valor actual VAGEO, cuya primera cuantía sería la anualizada, Q sería 1,1, N serían los años, que son 4, e I sería el tipo efectivo anual. Y vemos que también coincide. Para el valor final lo mismo. Simplemente voy a copiar todo y lo voy a pegar aquí. Y en lugar de VAGEO voy a poner VFGEO. Y vemos que coincide. Hemos calculado el valor actual y final de una renta geométrica fraccionada. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para una renta geométrica fraccionada con faltas. Para ello hago un duplicado exacto de la hoja 2, apretando control, arrastro la pestañita, suelto y voy a llamarla hoja 3. Cambio el título y esto es una renta geométrica fraccionada con faltas. ¿Qué significa con faltas? Pues que, por ejemplo, cada tercer mes de cada año la cuantía es 0. Observar que gracias al método que hemos utilizado, una vez que pones 0 en el tercer mes del primer año, esto ya se repite en cada año. Aquí vuelve a ser 0, aquí vuelve a ser 0 y aquí vuelve a ser 0. Y, por ejemplo, en el séptimo mes, pues en lugar de 100, va a ser el doble, 200. Y vemos que efectivamente aquí también es el doble de 110 es 220, y aquí vuelve a ser el doble, etcétera. Bueno, pues observar que el método 1, que es el del BAN de la renta completa mensual, me valdría. El método 2 ya nos está cambiando, ya es diferente, y eso es debido a que aquí he calculado con VF. VF era para considerar la zona amarilla como una renta constante, pero como no lo es, esto hay que borrarlo y hay que calcular no con VF sino con el BAN. Hay que calcular con más VNA, abre paréntesis, la tasa sería la mensual, punto y coma, y hay que tomar la zona amarilla. Cierra paréntesis, intro. Esto calcula el valor actual, pero como yo lo quiero a final de año, hay que capitalizar multiplicando por 1 más el 5%. Si todo va bien, vemos que ahora cuadra. Tanto el método 2 como el método 3 coinciden con el método 1. Bueno, pues esta ha sido una renta geométrica fraccionada con faltas.